Dos veces candidato a presidente de la Argentina, estamos hablando del señor Gustavo Breide Obeid. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Gustavo? Buen día, Elio Yampa lo saluda desde la provincia de Jujuy. Gracias por atendernos. No, Hola, hola, ¿me escucha bien? Yo, sí, lo escucho bien. perfecto. Bueno, Gustavo, ¿cómo ve la situación actual del país? Bueno, creemos que ¿Vamos por indudablemente buen esta rumbo o situación, no? ¿Estamos yendo por buen rumbo, cree usted? hay cosas que cambian que pueden ser para bien a largo plazo, pero el problema es lo inmediato. Y lo inmediato es que la población está sufriendo mucho, ¿no? Mm, Indudablemente el ajuste es duro, sí. no se ve luz un poco al final del camino. Mucha gente pensaba que en 6 meses o en un año iba a haber un cambio importante en cuanto a muchos aspectos que hacen a la vida cotidiana y ven que lamentablemente no, por eso está cayendo un poco la imagen del gobierno y del presidente en particular. Ujú. Eh, Indudablemente los problemas que existían eran grandes, Sí. la inflación era terrible, eso sí se logró controlar bastante, estamos en una inflación baja en relación a lo que era, ¿no? No es baja tampoco, Tal cual. pero los salarios quedaron muy deprimidos los salarios, aumentaron mucho las tarifas Ujú. de transporte, de luz, de gas, Sí. de agua, y también los medicamentos para los jubilados, y todo el tema de prepagas aumentó, para los que tienen prepaga, en el caso de la salud pública, eh, indudablemente al no tener presupuesto no ha mejorado nada, y mucha gente que estaba en el sistema privado se tuvo que ir al público porque Ujú. no podía mantener, Ujú. y esto ha agravado la situación en salud y en otras áreas del quehacer nacional. Indudablemente muchos dicen que no había otra opción porque si no íbamos a una situación gravísima de default, Sí. pero bueno, consecuencias hay que aguantarle, y la gente tiene todavía esperanza, mucha gente, pero ven muy difícil poder salir adelante en estas condiciones, ¿no? Claro. Rápidamente, que es lo que está pidiendo la gente, ¿no? Un poco salir adelante lo antes posible porque la situación en muchos casos se torna insoportable. Ujú. Pero ¿era necesario este ajuste, cree usted? Con Massa, uno dice, algunos no, íbamos a estar mejor, o íbamos a seguir viviendo en una utopía, ¿no? No, mejor no íbamos a estar ninguna duda porque ya habíamos visto esas políticas Sí. y también sabíamos que el país no podía seguir en una fiesta permanente de gasto, de manera que no. Si vos me preguntás si yo creo que se podía seguir así, no, yo creo Ujú. que no se podía seguir así, que es muy delicada la situación si hubiéramos continuado por el mismo camino, pero también, te repito, la gente no la está pasando bien, esa es la Mm. realidad. Y es Ujú. muy difícil entonces mantener una propuesta, más que nuestro país es muy particular en eso, es muy, yo te diría, no te digo, no quisiera decir exitista, pero siempre está muy atento a los vaivenes de la economía, y juzgan a los gobiernos mucho por eso, si funciona eso o no funciona. Así que ahora yo creo que la gente quiere empezar a ver algunos resultados. Claro. Bueno, Mm. veremos cómo funciona, si se logra o no lo logran, pero te vuelvo a repetir, hay gente que la está pasando muy, pero muy mal, muy mal. Ujú. Algunos dicen, bueno, no se puede quizás 9 meses o 10 meses pedir algo que, bueno, venimos arrastrando de 20 años de populismo, ¿no? O ya desde hace mucho tiempo que se hicieron mal las cosas. Bueno, es a veces la respuesta que uno busca, perdón, escucha de parte de algunos dirigentes o algunos funcionarios actuales que están en el gobierno. ¿Qué piensan respecto a eso? Sí, eso es real. Ajá. Magia no puede hacer nadie, no hay ningún presidente que haga magia. Mm. El problema es que la Argentina venía golpeada, venía muy Sí. golpeada por situaciones anteriores y demás. Entonces, se le hace muy difícil soportar el peso de, de, de esta situación que se está viviendo ahora. Mm. ¿Cuánto tiempo lo puede soportar? No sé, ojalá que bastante, porque realmente, como decís vos, la situación no era fácil antes tampoco. Era, al contrario, creo que era bastante difícil, pero por lo menos
la gente creía que estaba mejor, Ujú. en cierta medida. Eso trajo consecuencias porque no era real y entonces, indudablemente, tener una situación ficticia en el país de que todo está bien, que los subsidios están bien, que no fomentar el trabajo está bien, el grado de corrupción que había, que aparentemente en muchas áreas llamaba la atención por la impunidad, el debilitamiento de la justicia. Bueno, hay cosas que la gente empieza a ver como bien, como correctas, Ujú. pero la Argentina se mueve por el pueblo y el clima de la población se mueve mucho por el bolsillo, por si puede comer o no puede comer, si puede pagar los remedios, si no los puede pagar, Ujú. eh, y eso se está viendo muy afectado. Así Claro. que ojalá, también hay cosas externas que tienen que ver, la caída del precio del grano, lo cual puede producir una recaudación menor de casi en 6.000 millones de dólares. Ujú. eh, Influye cualquier plan que uno haga, cualquier propuesta que uno tenga, está atada a factores externos que no Ujú. dependen de nosotros. La sequía o la caída de los precios de los commodities internacionales en el grano, que tiene mucho que ver con la Argentina. Ujú. Por eso la gente del campo también está esperando una quita de retenciones que no puede ser todavía. Es decir, hay muchas situaciones muy difíciles que la gente por ahí pensaba que eso en pocos meses se iba a solucionar. Indudablemente magia no hay, Mm. las cosas no se solucionan así, no se pueden solucionar así, pero bueno, Dios quiera que el gobierno pueda mantener esta situación de control de la situación, como es una redundancia, pero bueno, Ujú. porque yo creo que con un tiempo más muchas de las medidas pueden tener éxito, muchas de las medidas pueden llegar a ti. Usted que fue capitán del ejército, ¿cómo ves que este gobierno le esté dando cierta preponderancia, ¿no? Un reconocimiento ante el ejército. Uno nombraba ya la palabra ejército y estaban como muy la gente, ¿no? O una generación, mejor dicho, psicopateada. eh, los demonizaron bastante a la gente del ejército, pero hemos visto, no sé, un 9 de julio con parte de todas las fuerzas allí desfilando. Bueno, hace poco compra de aviones, etcétera. ¿Cómo ve ese paso que está dando el gobierno también en cuanto al ejército? Bueno, la situación del ejército sigue siendo muy difícil. Ujú. Lo que pasa es que lo que hay es una, un respeto hacia la institución, porque la institución es del país, es de toda la gente. Esto no es un tema de los militares o de no los militares, porque a veces se confunde, se cree que los militares son de otro país, son las Fuerzas Armadas de la Nación. Mm. Fueron muy castigadas, indudablemente, eh, se las utilizó mucho para salir de situaciones por ahí le servían las Fuerzas Armadas, atacar las Fuerzas Armadas para distraer a la gente. Este gobierno ha hecho una reivindicación por ahora teórica. Claro. La situación sigue siendo grave porque el presupuesto, como el de toda la administración pública y del Estado, no ha cambiado, no se ha modificado. Es muy grave la situación presupuestaria de la Fuerza Armada, Ujú. indudablemente. Es muy bajo el porcentaje del Producto Bruto Interno que se destina a Fuerzas Armadas, creo que acá casi exclusivamente para el pago de salarios y nada más. Y eso indudablemente pone a la fuerza en una situación muy difícil en cuanto a mantenimiento, equipamiento. No obstante, todavía, bueno, los aviones no se han comprado, son promesas o cosas que se decían hacer. Ujú. Pero vuelvo a repetir, la situación del país es delicada, entonces tampoco es tan fácil decir vamos a distraer recursos para equipar las Fuerzas Armadas como debería estar. Eh, pero bueno, hay que esperar. Eso también hay que esperar. Ujú. De cualquier manera, sí hay una recuperación. Las Fuerzas Armadas fueron muy atacadas durante muchísimo tiempo. Desde mi punto de vista, absolutamente de forma injusta. Sobre todo han pasado muchos años, pero como viven del pasado y para el pasado nada más, eh, porque con eso mantienen a la gente entretenida, en su época, años atrás, con todas estas organizaciones creadas que después terminaron muy corruptas. Ujú. eh, y seguimos hablando nosotros de lo que pasó en la década del 70, estamos hablando de más de 50 años, y eso permite no mirar lo que está pasando ahora muchas veces, Claro. y distraer a la gente. Y además ya
Fíjense que el promedio de los militares que estuvieron en esa época es de 70, 80 años. Ujú. Y acá hay Fuerzas Armadas que responden a otros parámetros, a otro momento histórico y que ni saben de lo que le están hablando, ¿no? Y la siguen castigando y castigando y castigando. Y bueno, eso indudablemente produce un malestar muy grande. Que eso, en ese sentido sí te digo que me parece que hay un cambio importante, que por lo menos no se sienten agredidos, Claro. sin razón, ¿no? Sin motivo. Ujú. Gustavo, por último, Bueno, usted como politólogo, eh, ¿cómo con la llegada de Milei, cómo que creen que quedan los partidos tradicionales, ¿no? Hablando del PJ, hablando de la UCR, eh, porque hoy vemos a sus referentes, ya no sabemos para quién juega, ¿no? Un Lustó, que antes fue ministro de Economía de Cristina, un Alfonsín que decidió justamente desvincularse de la UCR para armar su propio partido. El PJ, no sé, tenés a Quintela de La Rioja, tenés a Kicillof en Buenos Aires, ahora Máximo Kirchner que salió también a criticar a Kicillof, etcétera. O sea, ¿cómo, con la llegada de Milei, cómo ir los partidos tradicionales? mira, los partidos están desorientados. Ujú. Los partidos tradicionales hace rato que no existen como partido. Cuando vos armás un partido político, y lo hizo el peronismo en su momento, lo hizo el radicalismo, lo hizo el conservadorismo, hasta la izquierda lo hizo. Ellos tienen una declaración de principios, una base de acción política Ujú. y una propuesta para la sociedad. A medida que se van mezclando y entonces vos no sabés quién es de qué partido porque van saltando de un partido a otro, van perdiendo la identidad. Eso por la cual la gente se afilió o por la gente no votó. Entonces los partidos ya han perdido peso. Lo que se ha visto son, y sobre todo en esta última elección, donde hay un castigo a la clase política en general al elegir una persona que es outsider, que está fuera del sistema y que justamente lo que critica es el sistema y a la casta política. Entonces los partidos están muy debilitados, muy desorientados, doctrinariamente no son lo que eran. Ujú. Inclusive el radicalismo, hasta Alfonsín no era socialdemócrata, y ahora lo es, y por ahí lo deja de ser. Es decir, tienen algunos problemas graves de identidad que lo van a tener que solucionar indudablemente, ¿no? Ujú. Si quieren seguir existiendo como tales. Claro. Indudablemente hay cambios, hay momentos en la historia. Este es un momento muy crítico para los partidos políticos y la gente ya no se ve muchas veces referenciado en ello, ¿no? Ujú. Excelente. Gustavo, querido, le agradezco mucho por habernos atendido, ¿eh? Muy amable por su tiempo. No, no, al contrario, un gusto y bueno, un abrazo grande y un saludo a la audiencia. Gracias, ¿ah? Hasta luego. Gracias. Ahí está.